ocupa un montón de espacio en la compu, se traba la conexión y encima después tener que subirlo a YouTube, es bastante trabajoso. Pero bueno, más que nada para que lo puedan ver de nuevo y sobre todo por las chicas que no están. Em, bueno, cuestión que este, ya les digo, no nos detengamos tanto en este porque ahí sí, sumar vectores, repásenlo. O sea, ¿cómo sumo vectores? Bueno, descompongo en X, ¿sí? Y solo, para un, digamos, eje X y un eje Y estándar, es decir, el clásico, el que todos conocemos, es por el coseno, ¿sí? Que yo por eso le pegué el reto a la luz, no fue un reto, pero le digo, ojo que no me hagas las cosas como receta, porque ella después clavó un plano inclinado y me lo hizo también con el coseno. Entonces le digo, Lu, fíjate bien el tema de la geometría del problema. Y estuvimos como, no sé, Lu, ¿cuánto estuvimos? Todo el fin de semana. El problema es, yo Hoy creo que más o menos. ella me quería matar a mí y yo, digamos, a ella no le decía nada bonito tampoco, ¿eh? Tuvimos todo el fin de semana con esta huevada. Entonces, pero no, ¿eso por qué? Porque yo entiendo, si, digamos, el perfil del estudiante de medicina, por ahí quiere ir más, quiere ser más directo, por ahí el de ingeniería le gusta entender más. Pero a veces no es una cuestión de gusto, sino que es que si no lo haces así, no te va a salir. Entonces, si ustedes se lo aprenden de una manera, vos decís, te puede pasar lo que nos pasó el fin de semana con la luz. Decís, pero ¿por qué? Si yo pongo que en X es el coseno. Y sí, pero es un plano inclinado, así que en el caso de un plano inclinado, justamente en X no es el coseno. Fíjense, ¿cuánto vale la componente del peso en un plano inclinado? En X. Fíjense, yo tengo este triángulo acá. En este triángulo, el peso sería la hipotenusa, ¿no es cierto? O sea que un lado sería la componente en X. Y este ángulo alfa, este sería el ángulo alfa. ¿Se dan cuenta? Eso es por una propiedad de los triángulos, o sea, geometría como básica, eso lo tienen que saber. Si no lo saben, busquen las rectas que son perpendiculares. Esta es perpendicular acá y esta es perpendicular acá. Ahí, digamos, a ver, se lo voy a marcar. Perpendicular ahí y perpendicular ahí. Como las dos perpendiculares se juntan, este ángulo alfa en rosado es el mismo que ese ángulo alfa en rojo, por eso le pongo el mismo nombre. ¿Está bien? Esa es una propiedad de los triángulos. ¿Sí? Para triángulos de este tipo, en el cual dos de sus lados son perpendiculares, digamos, uno de los vértices va a tener el mismo ángulo. ¿Está bien? Justamente el vértice de unión de las dos perpendiculares. ¿Se ve o no? Pero ya es geometría, digamos, básica. Entonces, si no me hacen el dibujo este, y ustedes dicen, no, es que f1 de x siempre es f1 por el coseno de alfa. Sí, está bien. Esto es para este caso. Para este caso. ¿Está bien? Pero para este no. Fíjense, el seno de alfa en este caso me va a dar f1x, por ejemplo. O sea, el peso en x va a ser la hipotenusa, que es el peso, por el seno de alfa. Entonces, ¿ven cómo cambia con cada problema? Entonces ahora ya me va a saltar alguna que no fue la luz, esta vez fue otra, que no me acuerdo quién fue. Y me dijo, o sea que en todo lo de plano inclinado es con el seno en X digamos, y en Y es con el coseno. Bueno, Fui sí. yo, ¿Quién fue? Ah, Sara. Me dice, mira, si son, parecen hermanas que la Sara. Claro, claro. Sí, sí, fue tremenda, ¿no? Le digo, bueno, pero que no me sigan recetas, digo. Pero bueno, es que justamente el perfil del estudiante de medicina. Está bien, no es nada personal. Es algo que suele pasar. Está bien que así sea, digamos, porque después, digamos, tienen que decidir rápidamente. Entonces, bueno. En fin, cuestión que, pero para resolver, ahora para ingresar, antes que nada, tienen que poder resolver. Y para resolver tienen que dibujar, ¿sí? Dibujan. No lo vean como receta porque les va a costar el doble, ¿sí? Entonces, este es de la forma clásica.
componentes en X por el coseno, componentes en Y por el seno, y chao. Y ahí, bueno, podemos calcular el módulo como componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado, de todo eso la raíz, y el ángulo como el arco tangente de la componente en Y sobre componente en X. ¿Está bien? Todo esto lo hemos visto, esto es fácil, ¿o no? ¿Lo podemos pasar? Sí, eso sí. Sí, eso sí. Bueno. Lo único que acá de paso aproveché Igual para tomar. no falta ahí sacar el arco tangente. ¿Cómo? O sí, no. No. Ah, el arco tangente, ¿cómo lo sacás en la calculadora? Shift tangente. ¿Eso me preguntaste? No, dije que no hacía falta sacarlo, pero ahora estoy viendo que, o sea, que sí, que hace falta sacarlo. Ah, sí, sí, porque cuando sumas todo, te va a dar una RI y una resultante en Y y una resultante en X. Cuando sumas todo. Entonces, vos vas a hacer, digamos, que el ángulo de la resultante va a ser igual al arco tangente de justamente de la proyección en Y de la resultante sobre la proyección en X de la resultante. Y eso te va a dar el ángulo. ¿Está bien? ¿Y con qué las molesté un poco acá, ya que estaba fácil? Con las unidades. Y ahí sí le pifiaron varios. Era 119 newton la respuesta. Pero yo si lo divido por 9,8 me da 12,1 kilogramos fuerza. Entonces, nada, esta es la respuesta correcta. Y ustedes pusieron esta. Muchas. Muchas se comieron en la madre porque la vieron primera y dijeron, uy, justo, me dio 143 grados, 119. Sí, pero 119 ¿qué? Kilogramos fuerza, dice acá. Y era newton. Entonces, bueno, ojo con eso. Cuando sea muy fácil, mírenle si no tiene alguna otra trampita. ¿Está bien? Saben el pasaje de Newton a kilogramo fuerza, sí, es así. Dividido 9,8. 8 kilogramos fuertes. Claro. O sea, un kilogramo fuerza son 9,8 newton, ¿sí? Kilogramo fuerza es más pesado, digamos. Digamos que un newton pesa como 102 gramos, una cosa así. ¿Está bien? Kilogramo fuerza es 9,8 newton. Eh, ¿Está bien? Entonces, el resultado del módulo de resultante anteriormente calculada puedo expresarlo en otras unidades y vale. Libras, digamos, no se los había dado, pero no, por eso esta no era. O si era, no se lo había dado, pero ¿qué pasó? Yo dije esto, si bien no les di libra, y bueno, se supone que ustedes conmigo no vieron tanto de análisis dimensional y magnitud de unidades, entonces bueno, se lo voy a poner igual porque si vieron, ¿se acuerdan que vimos la conversión en dinas? Entonces, si sabían convertir de kilogramo fuerza, de newton a kilogramo fuerza, o sabían la definición de Newton, que es un kilogramo por metro por segundo cuadrado, ya tenían dos correctas. Y si tenían dos correctas, entonces eran todas las anteriores, seguro. ¿Se entiende? Claro, Lu, vos allá no estuviste, bueno, la voy a subir la clase. Una estrategia de este tipo, de resolver estos tipos de exámenes, que a veces es saber rendir, más que, además de saber el contenido, tenés que saber rendir. Una estrategia es esa, vos decís, si es un examen que solo vale una sola respuesta, y vos ponele que resolviste bien el anterior, entonces, ¿sabés esta? Esta la sabés porque resolviste la anterior. Sí. Y esta la sabés porque sabés la definición de Newton. Entonces, si hay dos que son correctas, seguro es todas las anteriores. Claro, yo en realidad yo había marcado nada más la de 119 Newton, Ajá, porque como no sabía pasar a libras y no me acordaba cómo se pasaba a dinas, dije, bueno, chau, debe ser esta, y ni siquiera miré el 12,1 kilogramos fuerza. claro. Bueno, fíjate, si vos, digamos, lo transformabas, ya ibas a tener dos correctas. Y si vos solo puedes poner una opción correcta, entonces seguro es todas las anteriores. Ni te hace falta saberte esta y esta, que ya sabes que es todas las anteriores. ¿Se entiende? Es como una trampita que tiene el estudiante a favor, en este caso. Cuando puedes responder una sola, y si se te cumplen dos, ya es todas.
porque puedes responder una sola nada más. Distinto es si te En el dijeran, examen, sí, perdón, decime, perdón. sí, En el decime. examen siempre te ponen todas las anteriores y ninguna de las anteriores. No sé si te van a poner esto, no lo sé, yo lo hice porque, digamos, eh, está bueno como trampa, pero yo calculo que sí. No sé en medicina, tengo que averiguar. Le voy a preguntar al SEBA, a ver si en medicina te pone. Lo único que me dijo el SEBA como precisión es que son, ya le dije, 40 preguntas en 3 horas y que ahora los están tomando con 4 opciones. Por eso les puse 4 opciones yo, pero además se las compliqué un poco con estas dos. ¿Se entiende? Un poco, un montón con estas dos, porque esas las vuelve locas. Le tengo que preguntar al Seba si en los últimos años han hecho esto. Él me dijo que hace bastantes años tenían 6 opciones y ahora las han bajado a 4. Pero no sé si ponen todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Eso fue un regalito mío, digamos, para complicárselas a propósito, digamos, Ah, eh, no para complicarle la vida, sino justamente para que entrenen fuerte, cosa que si después no tienen eso, digan, bueno, genial. ¿Entendés? No hay nada traicionero, ¿me entendés? Pero es preferible entrenar más difícil de lo que te van a tomar. Bueno, sí. cuestión que, respecto de las leyes de Newton, se puede concluir que, bueno, esto es teoría, esto es fácil. Si un objeto está en equilibrio, es porque no actúan fuerza sobre él. Recontra falso. Al contrario, los edificios están en equilibrio porque actúan un montón de fuerza sobre él. ¿Se entiende? Ustedes mismas, ahora que están sentadas, están en equilibrio porque actúa la fuerza de la silla sobre ustedes. ¿Se acuerdan que yo eso se los expliqué? ¿Se entiende? Sí, que hay muchas más fuerzas aparte, Claro, no solo encima, la de la silla. tal cual, exacto. Entonces, esta es recontra falsa, un falso más grande más. Si un objeto está en movimiento es porque la resultante es distinta de ser otra más. Falso, porque puede estar en movimiento. ¿Y qué movimiento sería? ¿Qué movimiento sería? Si la resultante, digamos, Un MRU. ahí está, un MRU, ¿bien? Puede ser un MRU en el cual un objeto, dice, si un objeto está en movimiento, es porque la resultante es distinta de cero. Fíjate, yo quiero mover este bloque contra la fricción a velocidad constante. Y bueno, la resultante va a ser igual a cero, sin embargo yo lo voy a estar moviendo a velocidad constante. ¿Por qué? Porque la velocidad constante me implica que cuando yo haga sumatoria de fuerzas, va a ser igual, digamos, esto es igual a la masa por aceleración. Pero si la velocidad es constante, la aceleración es cero, o sea que esto es cero. ¿Está bien? O sea, la resultante es cero y hay movimiento. Hay un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Así que recontra falsa también. Esta era muy, muy falsa. O sea, como si pudiera haber calidad de falso, pero digamos, si lo hubiera sería muy falso. La masa es equivalente al peso, no. También, lo expliqué. En la luna, digamos, un elefante pesaría lo mismo que yo, capaz. Pero eso no quiere decir que yo lo vaya a poder mover. Porque la masa que tiene el elefante, digamos, sigue siendo la misma. Lo que cambia es el peso. Es cuánto la luna atrae al elefante hacia su centro. Cambia el peso. Pero no cambia la masa. O sea, si yo lo quiero empujar al elefante, no voy a poder, porque la masa es la resistencia al cambio de movimiento. Y eso vale igual en todo el universo. Entonces, también falso. Los vectores fuerza 1 sobre 2 y fuerza 2 sobre 1, o sea, siendo los mismos correspondientes a fuerza de acción y reacción, em, son iguales. Casi, digamos, pero no. No son iguales, tienen sentido opuesto. ¿Sí? Tienen la misma dirección y la misma intensidad, pero tienen sentido opuesto. ¿Está bien? Y encima actúan sobre distintos cuerpos. Bueno, eso no importaría tanto, pero no son iguales. ¿Está bien? Yo puse esa. O sea, casi, porque justo tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero fíjate el sentido. Acuérdate que un vector tiene dirección, módulo y sentido. Si alguna de las tres es distinta, justamente este es el ángulo que va a tener respecto al eje X de 180 grados, cambio este, 0 grados. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo, decía Alejandro Sanz.
Cuestión que yo siempre les hablo de cantante de mi época. ¿Lo conocen Alejandro Sanz? Sí, Sí. sí. ¿Se acuerdan que decía, no es lo mismo, no es lo mismo? Dios, estaba toda la canción diciendo que no es lo mismo. Podría esa canción. O sea que esa no es porque, digamos, no es lo mismo. Entonces ninguna de las anteriores. El ninguna siempre es una condición más difícil de cumplir que el todas, porque para el todas las anteriores ya vimos que con dos ya está, ya sabemos que es todas. Pero para el ninguna tenemos que comprobar todo. O sea que siempre es más traicionero. ¿Sí? Bueno, al respecto de la ley de gravitación universal, se puede decir que la fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de las masas. Sí, todo esto es teoría, todo esto es verdadero, digamos. Esto lo saqué directamente del cuadernillo, me parece. La fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es de leer la teoría, ¿sí? Simplemente es que la fuerza de gravedad es igual a una constante por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. O sea, es directamente proporcional al producto de las masas y es inversamente proporcional, porque está dividiendo, al cuadrado de la distancia. ¿Está bien? La constante de la proporcionalidad tiene un valor aproximado que es eso. Y la fuerza de gravedad es una fuerza de acción a distancia. ¿Está bien? Era algo de teoría. Todas. ¿Está bien? Ya con que supieran a ver, que era una fuerza de acción a distancia, lo saben. Saben que la Luna no toca la Tierra para generarle gravedad. Está a distancia. Entonces esa ya es verdadera. ¿Y qué es proporcional al producto de las masas? Bueno, se acordaban que les decía que la masa 1 por la masa 2. Entonces con que supieran dos, ya tenían que era todas las anteriores. Y esto ustedes no vieron análisis dimensional conmigo, pero digamos tendrían que saberlo por si les toman una, aunque sea. ¿Saben hacer análisis dimensional o no? ¿Lo vieron? Yo sí, pero eso no lo entendí Ajá, y no lo eso. vimos acá. Claro, ¿no lo vieron con el otro profe? Sí, No, pero sí, algo Yo no me como acuerdo. claro. Claro, bueno, entonces miren, este se los voy a mandar hecho, a ver, porque quedan 15 minutos. Y en esos 15 minutos quiero hacer algo que valga la pena. Esto se los puedo mandar hecho fácil. Eh, Elíjanlo ustedes, a ver. Déjenme ver. Lo Mm, de las dos campanitas para abajo, eso. Campanitas, nada que. Este, el de la polea, Ajá. lo tengo en el libro y está fácil. Así que les mando el libro directamente, o el Ah, problema. bueno. El Eh, de la tabla, Seba. el de la tabla. Ah, ese está bueno. Sí, ese está mejor. El de la tabla. Puede ser el de la tabla y puede ser. Sí, el de la tabla. Ujú. Bueno, dice, respecto a un bloque de masa M. Ah, de paso de plano inclinado. Sí, buenísimo. M que cae sobre un plano inclinado, 14 grados respecto al horizontal. Entonces hago el plano inclinado. ¿Sí? Dibujo los 14 grados, le pongo un ángulo cualquiera, eso, tita, ponele. Tita igual 14 grados. Me cansé de poner alfa, entonces voy a poner tita un ratito. Pueden poner la letra griega que más les guste, ¿sí? A mí me gusta esta, se llama nu, o esta que es rendimiento. Bueno, no importa. Un bloque de masa M, que se llama eta. Masa M. Entonces me dice, cae sobre un plano inclinado a 14 grados respecto de la horizontal y se desliza con velocidad constante contra la fuerza de fricción. Bien, si cae, ¿para dónde va la fuerza de fricción? Para el sentido opuesto. O sea, no. Claro, Sí, 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 tal cual. para Yo lo arriba. diría como O negativo, ¿no? sea, Pero no claro, es. ahí. Claro, depende para dónde hago el eje, digamos, pero si el eje yo lo hago para la derecha, es positiva la fuerza de fricción. Em, pero sería la fuerza de fricción que siempre está en oposición al movimiento. ¿Se entiende? Eso es el concepto que tienen que tener. La fuerza peso, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser esta, y es la que está provocando que esto caiga
a velocidad constante, digamos. Bien, entonces ahí tengo el peso y acá tengo la proyección del peso en el eje X, pero del plano inclinado, no en el eje X común. Y digamos me falta la proyección del peso en el eje Y, también del plano inclinado. Que yo no he dibujado los ejes todavía, pero ya te das cuenta cómo dibujarlo, ¿sí? Ahí está. Ahí lo hago. Lo voy a hacer en celeste, cosa que no se superponga tanto el color. Entonces, bueno, vamos a hacer los ejes. Hacer, por ejemplo, el eje Y para arriba y el eje X para la derecha y arriba. ¿Está bien? Esos son mis ejes, digámoslo así, mis ejes inclinados, por decirlo así, ¿sí? Mis ejes girados, X e Y. Entonces, al respecto de esos ejes yo tengo la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque esto se estaba cayendo. En algún momento se empezó a caer porque está, ¿qué? Está justamente el peso, la componente X del peso empujando hacia la izquierda y hacia abajo para que esto se deslice. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la componente esa del peso? Y bueno, como el peso por el seno de alfa, porque justamente, de tita en este caso, pues justamente el ángulo tita que hice va a estar ahí y acá también va a estar el ángulo tita, por esa propiedad de los triángulos que les comento. ¿Sí? Entonces, el peso en X va a ser el peso por el seno de tita, pero en realidad, ojo con esto, que es menos el peso por el seno de tita porque yo definí el positivo hacia allá. Recuerden siempre, las flechas de los ejes indican el positivo, ¿sí? Eso hay muchos profesionales que al día de hoy no lo saben y hacen una brújula en vez de de un par de ejes, hacen esto. ¿Ves? Eso está mal, porque como que es positivo para todos lados. Hacen una rosa de los vientos, no sé. Bueno, entonces, ojo, siempre los ejes positivos van para el lado de la flechita. Así que tengo menos el peso por el seno de tita, por un lado. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en X, me va a quedar. El flotamiento me queda positivo. El flotamiento, o sea, la fuerza de flotamiento, o de rozamiento, como quieran llamarle, menos el peso por el seno de tita. ¿Está bien? Y esto es igual a cero porque baja a velocidad constante, es una MRU. O sea, no tiene aceleración. Entonces es igual a cero. Por lo tanto, yo sé que la fuerza de flotamiento, ¿sí? ¿Sí? Y la fuerza de frotamiento es el cociente que nos da la tabla. No, la fuerza de frotamiento, recordá que se calcula a través de una fuerza que se llama normal, que ahora voy a pasar a explicar. Es mu por la normal. Ahí paso a explicar esa parte. Entonces, en verde yo voy a dibujar la normal. ¿Qué es la normal? La normal es una fuerza de reacción. La fuerza de reacción, o de vínculo también se le llama, una fuerza de vínculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir de vínculo? Que el objeto este está vinculado a una superficie que le restringe el movimiento. ¿Cuál es esa superficie? Y el plano inclinado, justamente. ¿Se entiende? ¿Qué movimiento tiene prohibido, digamos, este bloque? Y no puede caerse para acá abajo, ¿no es cierto? Tiene prohibido ese movimiento, ¿o no? Eso lo entendemos todos. O sea, si el plano es lo suficientemente fuerte, esta masa no se puede mover para acá, ¿o sí? No, No, porque justamente hay algo ahí, un obstáculo, que es el plano inclinado. Entonces, el plano inclinado, ¿cómo se manifiesta su oposición al movimiento? Y con una fuerza perpendicular al plano. ¿Sí? Las superficies manifiestan su reacción con una fuerza que es siempre perpendicular a sí mismas. Esa fuerza se llama normal. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas en I. ¿Se entiende eso? O por ejemplo, una cuerda. Si yo tengo así, tengo acá el techo, qué sé yo, y tengo una pelota ahí que la estoy tironeando. ¿Cómo manifiesta? O sea, ¿qué movimiento tiene prohibido? Y tiene prohibido irse la pelota esta
no se puede ir de la longitud de la cuerda. Por supuesto, si ustedes me dicen, no, pero si la tiro muy fuerte, no, está bien. Siempre considerando que la cuerda resiste, tiene una integridad estructural hasta que resista. Si no resiste, bueno, obviamente se va a mover, pero mientras resiste le hace una fuerza que le prohíbe el movimiento, digamos, de irse más lejos que esa distancia, ¿sí? O sea, le hace una tensión, ¿se entiende? Esas son reacciones de vínculo que se llaman. Está vinculado a algo, ¿está bien? Está unido a algo que le prohíbe otro movimiento. Este movimiento está prohibido, no se puede ir para allá, ni para ningún lugar que no sea este péndulo, digamos. La pelota esa colgando. ¿Está bien o no? Sí, Sí. Bien, ahí está actuando la tensión. Bien, y yo le hago esa doble S, que es como decir, si yo cortara, ahí es como decir, si yo cortara esa doble S. Si yo cortara la cuerda, ¿qué fuerza tendría que hacer para mantener la pelota ahí? Y tendría que ser una fuerza para allá arriba. O sea que esa es la reacción de la cuerda. ¿Se entiende? Bueno, ya lo van a ver mejor eso después. Pero, a ver. Entonces, sumatoria de fuerza en I. A ver, díctenme. ¿Quién se anima? Sumatoria de fuerza en I. Yo te dicto. Dale. Normal Muy bien. menos Bien. el peso por el coseno Muy bien. de tita, Perfecto. Igual a. igual a 0. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es igual a masa por aceleración? Y cuando esto tiene un MRV, pero acá tiene un MRV en un MRU en X y no tiene movimiento en Y, ¿sí? No se va, o sea, no se va así, nunca salta el bloque. ¿Está bien? Entonces, en los dos casos es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso por el coseno de tita. Entonces, fíjense, tengo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Está bien? Y el único dato que tengo son los 14 grados. O sea, tengo el frotamiento es una incógnita, el peso es una incógnita y la normal es una incógnita. ¿O no? ¿Cuántas incógnitas tengo? Chicas, hay tres cosas que desconozco: la fricción, el peso y la normal. Tengo tres. No conozco ni la fricción, ni el peso, ni la normal, ¿no es cierto? claro. Si tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, yo sé que un sistema de ecuaciones lineales, para poderlo resolver, digamos, tiene que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, lo voy a poder resolver. Ya lo puedo resolver. ¿Ves? Porque tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. El tema es cómo las relaciono entre ellas. Y bueno, a ver, fijémonos. Podría yo, por ejemplo, despejar la fricción. En vez de que esté así como la fricción, si yo sé que la fricción es mu por n, ¿está bien? La reemplazo acá. Entonces pongo mu por n es igual a P por el seno de tita, ¿o no? Lo reemplacé en 1. Justo quedan los últimos 10 minutos y ya cerramos con este problema. Seba, pero también no podría ser que n es igual al peso por el coseno de tita. Claro, eso es otra cosa que voy a reemplazar, exactamente, muy bien. Entonces, en 1 reemplazo la ecuación 3. En la ecuación 1, que es la que yo numeré allá, bien, reemplazo, entonces voy a poner punto, reemplazo 3. ¿Está bien? Lo vamos a abreviar. O sea, en esta ecuación que salió de la sumatoria de fuerza en X,
Me queda frotamiento igual a P por el seno de tita, me queda mu por N entonces igual a P por el seno de tita. Pero muy bien me dijeron ahí que N es P por el coseno de tita, o sea que yo podría también reemplazar eso. Y ahí está, listo. Mu por P por el coseno de tita. ¿Ven? Y esto es igual a P por el seno de tita. ¿Bien? O sea, reemplacé la ecuación, esta que, ¿cómo es? La 2 la reemplacé en N. ¿Está bien? Se puede hacer de varias formas. Tal cual. Sí, sí. Digamos, mientras yo sea lógico con lo que estoy haciendo, que respete la igualdad, no pasa nada. Entonces ahora el mu me va a quedar igual a ¿qué? P por el seno de P por P, eso no me va, porque va a pasar dividiendo. Coseno de tita que está multiplicando también pasa dividiendo. ¿Y qué es seno sobre coseno? Tangente. Muy bien. Seno de tita sobre el coseno de tita es la tangente de tita. Entonces ya sé cómo calcular el coeficiente. Porque tita a mí sí me lo dieron como dato. La tangente de 14, ¿cuánto es? Tangente de 14 me dice la calculadora que es 0,2493, qué sé yo. Bueno, cuestión que es 0,25 más o menos. La calculadora me dio este valor. 0,2493, ta. ¿Está bien? Seba, perdón, pero te tengo que dejar. Ah, dale, Luz. Igual ya ahora subo la clase. Dale, gracias, Seba. Nos Un vemos. beso, cuídate. Entonces, ¿ven? Simplemente puse tangente de 14 porque me dio que el coeficiente de fricción dinámico es... a todo esto, ¿por qué estoy usando el coeficiente de fricción dinámico? Ya le dije, ya le di la respuesta. ¿Por qué estoy usando el coeficiente de fricción dinámico y no el estático? Porque se dice que se va moviendo. desliza. Claro, pues se está moviendo, es tan simple como eso. Entonces, ya sé en qué parte de la tabla me tengo que fijar. Pues se está moviendo. Por más que esté en MRU, que sería como que está en equilibrio, pero igual se está moviendo, así que es el dinámico, no es el estático. Que esté en equilibrio no quiere decir no es lo mismo estar en equilibrio que estar estático. Estar en equilibrio puede ser estar estático o estar en movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, estar estático quiere decir estar quieto y nada más. Estático es estático. ¿Está bien? Entonces, me dio por el despeje, me dio que mu es la tangente de tita. Tita lo tengo, son 14 grados. Me queda 0,2493. Y listo, ya tengo mu. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Ir a fijarme, a ver cuál es. A ver, 0,2493. ¿Cuál es? El caucho y el cemento húmedo. Muy bien, muy bien. Caucho y cemento húmedo, 0,25 más o menos. Ese es. Entonces me queda que la superficie de apoyo del bloque tendría que ser esa. ¿Está bien? Fíjense el coeficiente de fricción de una articulación humana. Este se los puse yo porque, digamos, me gusta que alguna relación por lo menos tenga. Fíjense el coeficiente de fricción de una articulación humana. Por eso andan tan bien nuestras articulaciones cuando somos jóvenes, digamos, dentro de un tiempo a mí no me van a andar más. Ya no me están andando, ya, digo. Pero digamos, 0,003, ¿se entiende? Por eso nosotros ni sentimos que se mueve algo, que se está friccionando algo casi. Tiene que ser un peso muy grande para lastimarse una articulación. Entonces, bueno, el médico cuando te ve te dice, no, flaco, hiciste una mala fuerza realmente, o sea, no, no te cuidaste, ¿me entendés? No, es que, no me mintas que lo hiciste levantando al perro. No, te lastimaste, no sé, haciendo qué, ¿me entendés? Porque fíjense, de todo es lo más bajo. Es muy, muy bajo el coeficiente de rozamiento dinámico de una articulación humana. ¿Lo ven? Imagínense, para que sea algo que les haga una fuerza de 1 kilo, tendría que esto pesar, a ver, 1 kilogramo fuerza, digamos, por 0,03, por X, digo. 0,0.
Esto quiero hacer. A ver. 1 dividido 0.03. Claro, tendría que hacer una fuerza de 333 kilos para que les haga recién una fricción de 1 kilo. Entonces, bueno, ¿se entiende lo que les digo? Es realmente que no es que hayan hecho una mala fuerza, es que chocaron o les pasó algo. Bien. O que están viejos, eso también puede pasar. Bueno, cuestión que era el caucho del plan. Esto se los voy a mandar porque lo saqué del libro, de hecho el dibujito se nota. Así que eso no sea un problema. Pero este que se los había metido en medio del cajón, bueno, quería explicárselos. ¿Está bien? Y este es fácil, este último, lo que quiero mostrarles es siempre lo de tachar lo imposible. ¿Qué es imposible acá? No me digan la respuesta, digamos, porque habría que hacer la respuesta. Igual es fácil. Pero ¿cuáles son las opciones imposibles acá? El coeficiente dinámico de fricción no puede ser negativo, ¿no? Bien, ahí tengo una imposible. ¿Cuál es otra? Todas las anteriores. Perfecto, bien ahí. Y me queda una más, que quizás esa por ahí no la tienen tan conceptualizada, que tampoco puede ser mayor que 1. Siempre va entre 0 y 1, el coeficiente dinámico de fricción. ¿Sí? Siempre está así. No puede ser ni 0, o sea, mayor o igual o mayor o igual. ¿Está bien? Entonces, ya se sacaron 3 seguros. Les queda alguna de estas dos. Pero son, digamos, justamente una cuestión de interpretación. A ver, ¿cuál es? Fíjense que no hay ni que calcular en este, ¿eh? O sea, La segunda. claro, está, porque está en reposo. No hizo falta sacar la cuenta, ¿lo ven? Coeficiente estático, no dinámico. O sea, podría haber sido, en el peor de los casos, ninguna de las anteriores, pero eso es una estrategia de examen, decir, che, ya está, ya me la juego, me quedan, como acá, fíjate, me quedan 2 minutos de conexión en Zoom, digamos. Tengo los últimos 2 minutos, si me pongo a calcular esto no me va a alcanzar. Y el profesor ha puesto 0,433 en todas. O sea que 0,433 debe ser, ¿entendés? Eso debe ser. Entonces, nada, me la juego por esta. No creo que sea ninguna. ¿Se entiende? Esa es otra estrategia, es decir, bueno, me saco lo imposible primero y después me fijo lo conceptual. Está en reposo. O sea que el dinámico no es el estático. Y me quedaba o el estático o ninguna de las anteriores. Pero yo miro que justo todas las opciones tienen algo con 0,433. Así que digo, y no sé, no lo he calculado y me queda 1 minuto y 11 segundos. Entonces me la juego por esta porque es muy raro que justo sea, digamos, todo 0,433. ¿Se entiende? Eso es una estrategia de rendir. Ya les digo, eso es parte de otro saber que es saber rendir. ¿Lo cazan o no lo que les digo? Sí, Seba. Sí, pero en el momento no Sí, pensé nada. tal cual, en el momento te nublás, te pones nervioso. Yo conozco flacas ingenieras ya recibidas que se han puesto a llorar pero mal en las mesas de examen, ¿entendés? Han vomitado, todo. O sea, lo que les pasa a ustedes les ha pasado a toda la historia de los estudiantes, digamos, de que la universidad es universidad. Porque para mí, digamos, el método de evaluación es muy cruel y, digamos, por ahora no lo vamos a poder cambiar. Entonces, hay que irse acostumbrando, a decir, bueno, me pongo nervioso y me autoevalúo, me tomo el tiempo, etc. Bueno, chicas, las dejo. Después les mando algunos ejercicios así resueltos y algunos otros que no están resueltos para que practiquen, ¿sí? Y nos vemos. Gracias, Seba. Chao, Seba. Que anden bien. Chao, Nico, cuídate. Chao, Chao, Seba. Chao, Seba, gracias. Cuídense.